Vamos a continuar en esta mañana con el mensaje de la palabra de Dios. Según la ciencia, hermanos, en el universo hay más de 1 billón de estrellas, de galaxias. Oiga, 1 billón de galaxias, y dentro de cada una de esas galaxias existen más o menos unos 400 millones de estrellas. Se cree que en el universo hay más estrellas que granos de arena en el mar. Y aquellos que han ido al mar o van para el mar después del servicio, traten de contar cuántas arenas hay ahí donde vos está a ir y me avisa cómo está la cantidad. Y el universo es vasto, es grande. Solo para darle una idea a usted, el Sol, este astro resplandeciente que nosotros tenemos cada mañana, solamente es uno de 400 millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, donde está nuestro sistema solar, donde está el planeta Tierra. La Tierra es altamente insignificante en comparación a la vastedad del universo, y dentro de esa Tierra viven seres humanos que muchas veces nos creemos más que los demás, pero si nos comparamos a la vastedad del universo, realmente venimos a ser insignificantes, no importa lo millonario o lo pobre que nosotros podamos ser. Y en la ciencia expresa el universo en 5 términos: en espacio, materia, poder y movimiento. Y fíjese que en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, básicamente el Señor revela que todos estos 5 elementos están en control por Él. Dice en Génesis 1:1, en el principio, está hablando de tiempo, creó Dios, está hablando de poder. Los cielos, está hablando de espacio, y la tierra, está hablando de materia, y el Espíritu de Dios se movía, está hablando de movimiento. Eso quiere decir que no importa lo grande que sea el universo, hay un ser más grande que lo controla todo. ¿Me dicen amén, iglesia? Y ese ser se llama Dios. Bien, vamos a continuar con la serie en el Evangelio de Marcos, y hemos titulado el mensaje de esta mañana: la grandeza a la manera de Dios. La grandeza a la manera de Dios. El domingo pasado concluimos 3 relatos relacionados a un lugar geográfico: la transfiguración de Cristo, el sufrimiento del Hijo del Hombre y la sanidad y liberación de un joven. Hoy, iglesia, estamos estamos iniciando la recta final antes de pasarnos el próximo 7 de septiembre al auditorio principal. En este mes vamos a estar tocando temas que nos van a preparar para este movimiento. Acuérdense que no solamente es un movimiento geográfico, es un movimiento de calidad, es un movimiento de tiempo, es un movimiento de espacio. Y hay algo que ustedes vieron en uno de los videos que habla acerca de los talleres familiares. Bueno, queremos inaugurar que cada familia tenga la oportunidad de tener un altar familiar en su casa. ¿Y qué es un altar familiar? Es un tiempo donde no se predica, pero se reúne a la familia, se lee un versículo bíblico y se ora por el tema que se va a estar dando esta semana. Lo ideal es que cada familia lo haga en su hogar. No le vamos a decir el día que lo haga, sino que hágalo según el tiempo y espacio que usted tenga. Eso quiere decir entonces que el próximo domingo vamos a estar entregando los materiales de altares familiares por los próximos 3 meses. Queremos que la familia se una a través de la palabra de Dios para un tiempo de oración. Luego tenemos el 7 de septiembre, que es importante, pero también tenemos que preparar la tierra, y es por eso que el próximo 15 de agosto estamos convocando a toda la congregación para nuestra cumbre de oración. Ok, vamos entonces al mensaje de esta mañana, y quiero comenzar haciéndoles una pregunta: ¿qué es la grandeza? Hay muchas formas por el cual una persona puede definir la grandeza según la perspectiva que tú la enmarques. Para algunos,
La grandeza se basa en fama, en dinero, en posesiones, en títulos, en estatus social. Y cuando pensamos nosotros sobre personas que han alcanzado grandes cosas en la vida, solemos pensar en personas que han llegado al pináculo de su profesión, ya sean filósofos, estrellas del deporte, músicos galardonados, actores famosos, personas en la ciencia. Usted viene y piensa en un Albert Einstein como un hombre grande, un Steve Jobs que fundó lo que es Apple, todas las personas que han logrado grandes éxitos en la tierra. Y alguien dijo esto hace un tiempo: el hombre que se levanta es aún más grande que el que nunca ha caído. ¿Cómo definimos nosotros la grandeza desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo definimos nosotros el llegar a ser importante en este mundo? Todos queremos lograr cosas, queremos lograr éxito, pero ya les dije, el éxito se tiene que medir según lo pequeñez de nuestra existencia en el universo. Si nosotros comparamos nuestra grandeza según la persona que está a tu lado, posiblemente tú te vas a sentir grande porque tal vez manejas un mejor carro, tienes una casa más grande, posiblemente tienes un empleo, hablas inglés, y tú puedes medir tu grandeza desde esa perspectiva. Pero la grandeza verdadera se mide desde la perspectiva de Dios. Alguien más dijo esto: la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Si tú estás logrando tus éxitos humillando, denigrando y poniéndole el pie a los demás para salir adelante, te estoy diciendo, esa grandeza no te va a servir de mucho. Alguien más dijo esto: para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de la gente. ¿Y cómo es que sé yo que yo estoy en una iglesia saludable? Cuando tus líderes, tus servidores muestran un espíritu de servicio. Nosotros aquí a ningún servidor le pedimos que haga algo que nosotros mismos no hayamos hecho. Bueno, sí, yo nunca le he dicho a los hermanos canten bien, porque yo nunca he cantado. Eso lo saben hacer ellos. Pero cuando se trata de servirle a otros, los pastores y los líderes somos los que tenemos que dar el ejemplo. ¿Me dicen amén, hermanos? Y cuando nosotros entonces estamos en una iglesia donde se ejemplifica el servicio, me es fácil a mí entender por qué el Señor nos manda a que sirvamos a los demás. Y el Señor Jesús lo enmarcó de esta forma en Marcos capítulo 10 versículos 43 y 44, y dice: el que quiera ser grande, esa es la ilusión de todos, llegar a ser grandes. Y jóvenes, yo les animo: traten de llegar a ser grandes, traten de ser el siguiente primer ministro de Canadá, o el siguiente alcalde de la ciudad, o el siguiente jefe de policía, o el siguiente científico que va a descubrir algo en la ciencia. Dice: el que quiera ser grande entre ustedes, aquí viene el Señor, pone una condición que dice, iglesia, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Básicamente en este versículo el Señor pone las bases para vivir, experimentar y compartir una grandeza verdadera desde la perspectiva de Dios. Ahora vayamos entonces al relato que nos ocupa en esta mañana para poder tener la continuidad del estudio que hemos venido realizando en Marcos capítulo 9 versículos del 30 en adelante. Y dice la palabra de Dios: dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Explicamos hace 2 domingos el concepto del Hijo del Hombre desde la perspectiva de Daniel capítulo 7 versículo 3 en adelante, y de la perspectiva de Isaías capítulo 54 versículo 3 en adelante. Y entonces no voy a explicar sobre la muerte
de Jesús, porque eso lo vamos a explicar a fondo en el capítulo 16 de Marcos cuando estemos finalizando este estudio. Y dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. El Señor estaba como preparando a los discípulos de lo que venía en adelante. Ok, pero ellos no entendían, dice la palabra, lo que quería decir con esto y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tenían miedo de preguntarles? Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Vea la pregunta de Jesús. Muchas veces Cristo, para darte una respuesta, te hace preguntas. Ahora, acuérdese del contexto. Cristo venía de una jornada intensa, se había transfigurado, había estado hablando con Elías y Moisés. Su cuerpo se volvió blanco, más blanco que la nieve. Su gloria manifiesta. Luego el Señor viene y les explica lo del Hijo del Hombre, y luego viene y sana a un muchacho. Lo normal era que los discípulos estuvieran hablando de estos eventos emocionados, diciendo, ¿viste cómo miramos a Jesús transfigurado? ¿Viste el milagro que hizo con ese muchacho cuando lo liberó de ese demonio? Y yo te pregunto algo, cuando tú sales de la iglesia para tu casa, ¿de qué hablas con tu familia? O dejamos el pleito a las 9 de la mañana y lo retomamos a las 12:30. ¿De qué hablas tú después del servicio con tu familia? Oh, sí, otra vez ya hay que volver al deporte, hay que mirar que el almuerzo está bien, pero hay una reflexión del mensaje. Y viene el Señor y dice, y le preguntaron, ¿qué estaban ustedes discutiendo en el camino? Vea, pero ellos se quedaron callados. ¿Por qué enmudecieron? Porque no estaban hablando de lo que deberían de estar hablando. Porque en tu boca hay un milagro. Porque todo lo que se gesta en lo visible comienza en las palabras. Y a la medida entonces que nosotros desarrollamos un vocabulario que glorifique a Dios y que hable de sus maravillas, cosas grandes van a suceder. Me dicen amén, iglesia. Entonces dice que callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían discutido, ¿qué, iglesia? Entre sí, ¿quién era el más importante? Imagínese usted, hermano, Jesucristo viendo a los discípulos y escuchando esto. Estaban peleando a ver quién va a ser el primer ministro, quién va a ser el ministro de defensa, el de economía, quién iba a estar a cargo de la tecnología en el reino de Dios. Y tenían su mente totalmente desenfocada a lo que estaba pasando. No estaban pensando lo que estaba sucediendo en ese momento, sino que estaban ya discutiendo puestos, mirando quién iba a ser el importante, mirando cómo yo iba a mandar al otro. Y vea usted esto, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le pregunta ¿qué estaban hablando? Entonces Jesús se acercó y vea lo que hizo. Llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor entonces está aquí haciéndoles una pregunta y les dice: ¿qué venían ustedes discutiendo por el camino? Los discípulos habían vivido días muy intensos, como les acabo de mencionar. Pero ¿qué pasó? Fallaron en su conversación. Pero hay algo mucho más profundo, porque esto, hermanos, del verdadero poder, de la verdadera grandeza de un ser humano, está muy detallado en lo que nosotros queremos hacer en la vida. Había una madre de familia que pidió algo para sus hijos en Mateo capítulo 20.
Y vea lo que esta señora dice. Dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Y es normal. Una persona viene a Cristo porque tiene una necesidad. El Señor nos sana, el Señor nos cura, el Señor nos provee, el Señor nos guía. Amén. Y viene entonces el Señor y le pregunta: ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. Me imagino que Cristo estaba esperando que esta mujer le dijera: Señor, ¿cómo yo te puedo servir? ¿Cómo puedo ser yo parte de tu reino? ¿Cómo puedo yo ofrendar mi vida en tu servicio? Pero vea lo que dice. La mujer le contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de ¿qué, iglesia? De honor a tu lado. Increíble, ¿eh? El Señor apenas estaba en una jornada intensa y esta señora y estos discípulos lo que estaban pensando era: ¿cuál va a ser mi posición en el reino? Y vea, y le dice: uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús respondió: no saben lo que piden. Y póngale atención a lo que Cristo dice: no saben lo que piden. Porque cuántas personas con el anhelo de ser grandes se han perdido. Con el anhelo desmedido de querer ser ricos se han condenado. Con el anhelo de llegar a tener más de lo que necesitan se han desviado. Y por favor no me malinterprete, el Señor ama a los ricos. Y ojalá que aquí que todos llegáramos a tener un estatus económico poderoso para bendecir más a la iglesia. Me dicen amén. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando la riqueza, en vez de ser de bendición, se vuelve el maestro, el que controla tu vida. Ahí es cuando el problema entra. Entonces viene el Señor y dice: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden ustedes beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y el Señor al final le dice: porque esto no me toca a mí darlo, sino a mi Padre que está en el cielo en su sola potestad. Oiga, entonces mira cómo el Señor hace crecer. 1 de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 8. Dice la palabra de Dios: yo sembré. ¿Lo puede leer conmigo, hermanos? Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Póngase usted, hermanos, en lugar de una criatura. ¿Cómo se gesta una criatura? El hombre y la mujer ponen el placer, se unen. Pero ¿quién hace crecer ese embrión? ¿Cómo se determina los 206 huesos que un ser humano tiene? ¿Por qué los ojos están en el puesto de los ojos y no en el puesto de la mano? Imagínese usted con un ojo aquí, usted, ¿sí o no? No funcionaría. Entonces dice el salmista: tus ojos vieron mi embrión. ¿Y cómo es el misterio de esa criatura? Que tenga un cerebro, que piense, que tenga un sistema nervioso, un sistema digestivo. Usted sabe, hermanos, de que las partes más vergonzosas del cuerpo humano son las que más usted necesita para funcionar. Nadie de aquí, de los que estamos, mostramos nuestros defectos físicos. Pero cuando usted tiene unos ojos grandes, bellos, un cabello lacio, unas uñas hermosas, ¿qué es lo que hace? Mostrar eso. Porque eso la embellece, eso le hace atractivo o atractiva. Pero ¿qué pasa con aquellas partes
donde hay varices, donde hay cicatrices, donde hay defectos. Tratamos de ocultarlas porque no queremos enseñar eso. Y eso muchas veces pasa en la iglesia, hermanos. Cuando nosotros realmente nos volvemos elitistas y creemos que porque andamos bien con el Señor tenemos derecho a denigrar a aquel que no anda bien. Y usted sabe que hay dos tipos de pecado que los cristianos cometemos: los pecados visibles y los pecados invisibles. Los pecados visibles son aquellos que la gente nos puede ver. Ah, mira, anda fumando, ay, que anda tomando, ay, que anda mujer. Eso lo podemos ver. Pero ¿qué pasa con los pecados que nadie te ve? Los que haces en tu sola potestad. ¿Quién te conoce ese rencor contra una persona que te está durando 20 años? ¿Quién te conoce el odio que llevas por la persona que te hizo una herida? ¿Quién a ti realmente te conoce esa situación sentimental que has llevado? Nadie. Entonces, ¿qué hace grande una persona? ¿Lo que realmente tú eres por fuera o lo que tú realmente eres por dentro? Y vea, y el Señor dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así es que, y aquí viene cuando el Señor comienza a hablar de la verdadera grandeza. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque en quien hace crecer. Él siembra y el riega están al mismo nivel. El que siembra y el que riega está al mismo nivel. Aunque cada uno, que dice la iglesia, será recompensado según su propio trabajo. ¿Por qué, hermano Mario, usted comenzó esta serie en agosto? Porque lo que estamos a punto de recibir es mucho más grande y sublime de lo que hemos estado recibiendo en 10 años, iglesia. Los estamos pasando a un santuario, a un auditorio hermoso de 650 sillas, con una tecnología de punta, con todos los juguetes para hacer un ministerio de calidad, para poder impactar esta ciudad. Pero yo quiero decirte algo, iglesia Westpark, que eso no se nos suba a la cabeza. El hecho de que vamos a movernos a uno de los mejores templos de la ciudad, que no se lo suba a la cabeza, porque el soberbio Dios lo baja y al humilde Dios lo exalta. Porque el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno recibirá de su propia recompensa. ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces, vea usted, hermano Mario, dígame rapidito con el tiempo que tenemos, ¿cuál es la diferencia entre la grandeza del mundo y la grandeza de Dios? ¿Por qué a nosotros nos encanta servir? Yo tengo una mentalidad de servidor, hermano, no solamente en la iglesia. Donde quiera que yo voy con la mentalidad de decir a quién le puedo servir. En el supermercado, en la casa, en la iglesia, con los amigos. Y cuando usted desarrolla esa mentalidad, le va a ser fácil servir a los demás. Porque si Cristo, siendo Dios eterno y poderoso, vino, se despojó y no teniendo ser igual a Dios, vino a ser entre nosotros, a morar, a vivir, a servir, a dar su vida. ¿Quiénes no somos nosotros para servirle a los demás? Para poder ser instrumentos de gloria. Entonces, hermano Mario, ¿cuál es la diferencia entre la grandeza del mundo y la grandeza de Dios? Primero, el egoísmo versus amor. El mundo promueve el egoísmo y la búsqueda de tu propio beneficio. Con tal que yo progrese, ¿qué importa si el que está a la par mío está viviendo en ruinas? Y aquí viene, iglesia, yo creo que todo buen cristiano, ¿cuántos buenos cristianos hay en esta mañana? Todo buen cristiano, por lo menos a la semana, tiene que ser un acto almático en tu vida. Un acto amatorio, un acto de amor.
pero no con una persona que te lo va a pagar de regreso, sino con alguien que lo necesita. Alguien que dice, esta persona lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque me voy a asegurar que no me lo va a pagar. Porque cuando el hombre no te paga, viene la recompensa de lo alto. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién tú has bendecido esta semana? ¿A quién le has servido? Segundo, el orgullo ve la sinceridad. El mundo promueve y valora el orgullo y la arrogancia. Mientras que Dios prefiere la humildad y la sinceridad. Y la gente va y anda sus grandes carros, y gloria a Dios, hermano, y tienen sus grandes posesiones. Está bien, que Dios te bendiga. Cuando tú eres bendecido, el primero en alegrarse soy yo, porque estoy pensando que hay una palabra de Dios en tu vida que está haciendo funcionar. Pero que eso no se te suba a la cabeza, hermano. Cuando una persona muere, ¿qué se lleva? Solamente te lleva las memorias y los recuerdos de las personas que le hiciste bien. Por lo demás, todo anillito que andas en el dedo te lo sacan. Allá en el cantón donde yo vivía, hasta los dientes de oro, para afuera. Sí, no le sirven allá. Y el hombre ahí sin dientes, bien parqueado. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos en este mundo? ¿Por qué queremos ser grandes? ¿Qué nos impulsa a progresar? ¿Qué nos impulsa a querer tener cosas? La semana pasada me dice Josué, mi hijo, me dice, papá, me dice, voy a salir con mi amigo. Y le digo, está bien. Me dice, ¿te va a recoger? Sí, me dice, me va a recoger. Hermano, y llega su amigo y lo recoge en un Tesla. Y yo veo el Tesla y yo digo, hoy o nunca para andar en un Tesla esta semana. y yo conozco al amigo Josué, le digo, what's up? Le digo, nice car. Oh yeah, man, nice car. Le digo, bájate. Le digo, me dice, what? Le digo, bájese, hijo. Le digo, que esta ahorita no le toca a usted, le toca a mí. Oh, good pastor, good. Y agarro ese Tesla a usted. Dije yo, este es el momento de meterle el lanzador a este carro. Y fíjese que al final de andar el Tesla, Mario sigue siendo Mario. Al final del día, lo que tú tengas sigue siendo cosa. Porque para Dios lo importante no es cuánto tú tengas, sino cuánto tú eres y cuánto tú valoras lo que Dios te ha dado para bendecir a otros. ¿Me dicen amén, iglesia? Dependencia del yo versus dependencia de Dios. La verdadera confianza no es yo lo hice, yo lo tengo, yo lo puedo. La verdadera confianza y grandeza es, si lo tengo es porque Dios me lo ha dado. Ay, hermano, usted no sabe los hijos que Dios me ha dado. Si es verdad, porque Dios te los ha dado. Y hay que saber, hermanos, entender y leer los tiempos que estamos viviendo. Vivir para ser grandes, pero para ser más grande a Dios de lo que ella es. Pero si no sabemos leer los tiempos, nos pasa muchas veces como esa señora que lo paró el policía. Y le dice, señora, le voy a poner un ticket de $500. Y la señora sorprendida. Y dice, pero ¿por qué, señor policía? Le dice, porque viene manejando a 19. Y le dice la señora, no, le dice, yo estoy cumpliendo con los reglamentos. Ve, ahí en el rótulo dice A19. Y le dice, señora, no sea boba. Le dice, ese es el nombre del highway. Ese no es la velocidad, es el nombre del highway. Y en este highway se maneja a 80. Y de repente ve el policía,
al asiento del lado de la señora y ve al marido de la señora que se estaba muriendo, un ataque de infarto, estaba todo pálido. Y le dice: señora, le dice, ¿está bien su marido? Sí, policía, le dice, no pasa nada. Le dice: lo que pasa es que nos acabamos de salir del A250. Cuando no podemos leer las señales, eso nos pasa. Hermano, el que no entendió el chiste, al final dígale, pregúntele al que lo entendió. Al que lo entendió. Póngase de pie, iglesia, en esta mañana.